Entrevista. Hace instantes hablamos de las normas que tiene nuestro país en tema de género, de lucha contra la violencia. Recordamos la ley 348, que ya tiene el reglamento correspondiente desde octubre de 2014. Así también la ley 243 contra el acoso y violencia hacia las mujeres. La pasada semana se conformaba un consejo, eso por una vida libre de violencia, que involucra a varias instituciones. ¿Y cuál es el objetivo? Lo que decíamos hace instantes nada más, lograr que esto se vaya convirtiendo en políticas públicas y además esto se vaya visibilizando también en la sociedad, de que las personas asuman, se apropien de las normativas que se tienen. Se ha trabajado en esto, estamos con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, en los estudios de ABI La Televisión. ¿Cómo está, viceministra? Bienvenida. Muy buenos días, Gabriela. Bien, gracias. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Avia Yala. ¿Estamos avanzando bien en este tema, viceministra? Sí, hemos identificado, Gabriela, que existen dificultades en la aplicación de la Ley 348 y la Ley 243. Y hemos visto la necesidad de que en esta gestión debemos ya los esfuerzos aislados, dejarlos atrás y más bien articularnos entre las diferentes instituciones, entre los diferentes niveles del Estado para concertar acciones efectivas que nos permitan implementar las leyes. En ese caso, hemos logrado constituir el jueves pasado un consejo sectorial e intersectorial que se denomina Por una vida libre de violencia. A la cabeza de nuestra ministra de Justicia, la doctora Virginia Velasco, se ha podido desarrollar toda una jornada de trabajo intensa realmente, porque se ha consensuado cada uno de los documentos desde el acta de conformación de este consejo. También se ha analizado un reglamento de funcionamiento y lo más importante, se ha conversado, se ha dialogado sobre la importancia de tener un plan de implementación de las leyes, en especial de la Ley 348, de forma tal que además de ir construyendo este plan en estos meses que vienen, se ha definido también desarrollar acciones inmediatas. No esperemos, decíamos en el caso de las entidades locales autónomas, no esperemos a que se realice la etapa de transición, sino con las autoridades actuales ya implementar el decreto reglamentario a la 348 en relación a las casas de acogida y a los SLIMs, así como a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Viceministra, en este tipo de trabajos, en este tipo de coordinación, que es importante, lo deseo, unar esfuerzos para que estas leyes que se tienen se vayan consolidando, va a significar mayor presupuesto, va a significar coordinación en los diferentes niveles, me refiero a la gobernación, a las alcaldías, que son de repente las entidades, representaciones más cercanas, ¿no?, a una región. Hablemos de un municipio, por ejemplo. Sí, precisamente lo que se busca es que podamos dar una atención oportuna, una atención con calidad, con calidez e integral a las mujeres en situación de violencia. Y por eso es que se ha hecho énfasis desde la gestión pasada en la asignación de recursos para que el primer lugar a donde acudan, en muchos casos es el SLIM o la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pueda atenderles de manera efectiva, tenga las condiciones para hacerlo. Y en los municipios donde no hay, por ejemplo, tienen que crearse SLIMs. En los municipios donde ya tienen SLIM, pero está una persona que además de hacerse cargo del SLIM, está a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en esos casos fortalecer el funcionamiento de ese SLIM, tener un equipo interdisciplinario, tener infraestructura, tener condiciones mínimas para desarrollar la labor de atención a las víctimas de violencia. Y también se ha visto necesario, porque no es solamente dar tareas, sino también asignar recursos. Se ha establecido que se va a destinar entre un 25 y 30%, en el caso de los municipios, para los SLIMs. Y en el caso de las gobernaciones, la asignación de un 30% para la creación de casas de acogida. Tenemos allí una muy buena noticia. Nos informaban desde el departamento de Tarija que ya en los siguientes días se va a inaugurar una casa de refugio temporal para víctimas de violencia. En Potosí también nos indican que tienen ya las proyecciones para crear la casa de acogida. Y así en las gobernaciones se está asumiendo este compromiso, y queremos recalcar lo que analizamos en el Consejo.
Hay avances y es importante que estos avances los podamos consolidar. El presupuesto ya está en las cuentas de los municipios y de las gobernaciones y lo único que tienen que hacer es iniciar los trámites correspondientes para hacer efectivo el cumplimiento de la asignación de estos recursos. Están los recursos asignados, existe el presupuesto y ya viene el trabajo con los municipios, con las gobernaciones. Ahora, esto decía usted, viceministra, es en coordinación. No se puede avanzar si se va actuando de manera aislada. La coordinación involucra también a otras instancias, grupos, movimientos sociales, grupos de mujeres, y toda la recepción que se pueda también tener de estos sectores que han buscado también, si podemos decirlo así, la conformación de estas leyes. Sí, precisamente la importancia de la coordinación en dos sentidos. Uno, a nivel interinstitucional, es decir, a nivel horizontal estamos hablando de las entidades territoriales autónomas, el gobierno central, pero también con los otros órganos del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, como el Ministerio Público, incluso el Tribunal Electoral, que es en relación a la ley contra el acoso y violencia política. Fundamental la coordinación interinstitucional, pero esto no puede estar separado de la coordinación con las organizaciones sociales, en especial de las redes de lucha contra la violencia, las organizaciones de mujeres. A nivel nacional, por ejemplo, las organizaciones de mujeres se han articulado en una alianza, en la Alianza por la Revolución Democrática, Cultural y Unidad. Ese es el nombre que lleva esta articulación. Se ha invitado a la Alianza de Mujeres para que pueda ser parte de este proceso desde un inicio. Y el jueves pasado han estado sus representantes participando en todo el desarrollo del debate, del análisis y de la definición de estas acciones inmediatas. Fundamental, por supuesto, porque finalmente son ellas, las hermanas mujeres bolivianas, las beneficiarias, pero también son aquellas, no las únicas, por supuesto, quienes ejercen control social de las acciones que vamos desarrollando como Estado plurinacional. Por eso es que, cumpliendo el encargo de nuestro presidente Evo Morales, es que se están desarrollando estas coordinaciones. En el caso del Consejo, pues desde un inicio están acompañando este proceso y dando recomendaciones para que las instituciones del Estado podamos hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Muchas veces decíamos, hoy los casos se denuncian, las mujeres van, acuden y presentan este tipo de circunstancias. De acuerdo a la ley 348, también el delito está tipificado como tal. Estamos hablando de violencia hacia la mujer. Viceministro, le invito a ver un sondeo porque salimos a las calles, también hemos observado cuánto saben las personas, algunos ciudadanos de a pie acá en la ciudad de La Paz a propósito de las normas, de las leyes de protección hacia las mujeres. Bueno, es una ley muy necesaria para el país, tomando en cuenta que registramos cada semana 2 a 3 feminicidios, tomando en cuenta que la violencia contra la mujer está muy naturalizada en el país. Era necesario que exista una medida de este tipo, ¿no? Lo que sí me parece que falta todavía son las medidas para implementar la ley y hacerla efectiva, ¿no? Ahí todavía hay un camino por recorrer. Se está cumpliendo en lo formal, ¿no? En el hecho de que hay una voluntad para avanzar en mejoras legales respecto a derechos de la mujer y a protección de la mujer, que es, como te digo, es sumamente necesario, pero todavía falta la implementación, porque si tú comparas las estadísticas que se han registrado antes y las estadísticas que se están registrando ahora, después de la implementación de la ley, las cosas no han cambiado sustancialmente. Entonces, sí es necesario poner mayor énfasis en la aplicación de la ley. Simplemente que se demuestre un poco más de voluntad política respecto a los derechos de la mujer, me parece un tema clave y central para el país. Y por parte de los hombres, creo que el consejo es que necesitamos hacer una recapacitación profunda respecto a la forma en la que entendemos nuestras relaciones de género. Creo que vivimos en una cultura extremadamente machista y los hombres tenemos mucho por recapacitar y podríamos aportar muchísimo más si tuviésemos la capacidad de darnos cuenta que hay un tremendo problema detrás de esto. O sea, ahora sí, ahora hay más protección, ahora se puede, ya hay menos miedo de las mujeres para poder denunciar, digamos. Antes había mucho miedo, ahora que saben que tenemos leyes que nos protegen, sí, la gente, ya las mujeres denuncian. Básicamente debe ser respetada y tiene la opción de
ejercer sus derechos, de tener también sus obligaciones, ¿no? En muchos casos no, más que todo por la ignorancia de las personas, ¿no?, que hay en violencia familiar, etcétera. En muchos casos no se cumplen, pero en hogares que, bueno, hay mucha cultura y más que todo resplandecen los valores, sí. Ponerle en práctica la ley, ¿no?, para que haya menos violencia y menos femicidios. Viceministra, ya se habla de feminicidios, se reconocen las leyes, cómo hacerlas, concretarlas, decía uno de ellos, y una que me gustaba mucho porque decía, ¿existe menos miedo? Así ven las mujeres al saber que tienen una norma, leyes que las protegen. Sí, eso es totalmente cierto, porque antes todavía la violencia era invisible, ¿no? Era como algo natural, como decía uno de los entrevistados. ¿No? Y eso es porque se ha ido desarrollando, se ha ido consolidando en el país un sistema patriarcal, así como en muchos países del mundo, que ha hecho pensar que la violencia es natural, que es totalmente normal, que solamente el varón salga al ámbito público, las mujeres se queden en la casa, en el ámbito privado. Sí, justamente, ¿no? Pero justamente el avance que ha permitido la Ley 348 es visibilizar este problema estructural que tenemos en la sociedad. Visibilizarlo ha implicado también que al difundir esta ley, muchas mujeres ahora se animen a denunciar, a hacer conocer ante las autoridades que están viviendo una situación de violencia. Entonces, creemos que en una primera etapa ese es el avance fundamental de la ley. Ya no es un asunto que se oculte bajo las cuatro paredes, es un asunto de derechos humanos, es un asunto público. Incluso cualquier persona que presencie un acto de violencia hacia una mujer tiene la obligación de denunciar. Personal de salud que identifica en la atención, identifica que existiera alguna situación de violencia, tiene la obligación de denunciar. Eso ha permitido esta Ley 348. En cuanto al acceso a la justicia, evidentemente existen dificultades aún, porque como sabemos todo el mundo, estamos con una crisis en la justicia de nuestro país. Todavía hay un gran desafío en adelante en torno a resolver la justicia y esta crisis que se está viviendo en nuestro país, y parte de eso es que hoy en día difícilmente se puede acceder a la justicia en los casos de violencia. Muchos casos que ingresan en calidad de denuncia, de imputación por el Ministerio Público, quedan con un proceso largo y es difícil llegar a una sanción. Pero eso es a causa de la crisis de justicia que estamos viviendo en el país. Aún así, es importante también reconocer que aproximadamente unos 10 casos de feminicidio ya tienen sentencia. ¿No? Hay que avanzar mucho más, por supuesto, y precisamente por eso es que hemos generado este espacio de coordinación como es el Consejo, para poder dialogar con los responsables de la justicia en nuestro país, para poder concertar acciones, buscar mecanismos, de tal manera que vayamos resolviendo, ojalá en el tiempo más corto posible, esta crisis de justicia en cuanto a los derechos de las mujeres, pero también fortaleciendo otras acciones de prevención. Y por eso es que se han definido acciones. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura ha propuesto analizar la creación de nuevos juzgados especializados en materia de violencia. Hasta la fecha existen solamente 7 juzgados y el objetivo es llegar a más de esos 7 en esta gestión. Analizar cuáles son los mecanismos es una de las acciones fundamentales que se ha definido en este plan de implementación con acciones inmediatas. El momento donde se está estancando, si podemos decir, todo el proceso de hacer seguimiento, de luchar contra la violencia es en el Estado judicial, en la instancia judicial. Sí, es uno de los cuellos de botella que se ha ido identificando junto con nuestras hermanas de las organizaciones, que quienes señalan, ¿no?, que se hace la denuncia, sin embargo, es cuando ya ingresa al Ministerio Público o cuando se realiza ya la imputación formal para presentar las pruebas, la otra parte siempre tiende a apelar y es ahí donde se enreda, se dilata. Y hay víctimas de violencia que tienden a desistir y
también fiscales que abandonan, ¿no? Cuando no hay impulso procesal, denominan ellos, tienden a dejarlo ahí en status quo y se duerme el caso, cuando en realidad hay la obligación de continuar el proceso más allá de si la víctima impulsa o no el proceso, porque es una obligación. Es fundamental también que en esos casos la población conozca que se deben denunciar cuando se identifican estos procesos dilatorios, ¿no?, de la justicia en nuestro país. También estos mecanismos de coordinación entre las autoridades responsables de los órganos del Estado nos tiene que permitir resolver esos nudos de botella. Y cuando se hace conocer casos específicos donde existe demasiada dilación, donde existen probablemente incluso irregularidades, es fundamental hacer conocer para que por las instancias correspondientes a nivel interno, sea el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia o el propio Consejo de la Magistratura, puedan tomar las acciones correspondientes administrativas y si corresponden también en otros ámbitos. Los datos que usted nos proporciona me llamaba mucho la atención, viceministra. 7 juzgados en el país en tema de violencia hacia la mujer. Sí, es el informe que nos ha dado el Consejo de la Magistratura en el Consejo, señalando la creación hasta el momento de 7 juzgados especializados. Ahora, ¿a cuánto se buscaría llegar, incrementar? ¿Cuánto sería lo óptimo para ir acelerando y este cuello de botella que usted nos dice, ¿no?, vaya mejorando? Según la propuesta del Consejo de la Magistratura, lo que se buscaría es incrementar al menos 10 juzgados más, y que sumarían alrededor de 17. Entonces, hay que analizar los mecanismos correspondientes y ahí la predisposición también de coadyuvar para que esto se haga efectivo. Es fundamental la inversión que se debe realizar en la creación de estos juzgados y que podamos verificar que realmente se esté dando la atención, que las profesionales, los operadores de justicia que intervienen en estos procesos sean aquellos que no solamente conozcan la normativa, sino también de manera especializada realmente la atención que se debe dar, los mecanismos para derivar incluso a procesos de rehabilitación de las víctimas e incluso de los agresores. Evidentemente, lo que se busca no es llenar de agresores las cárceles. Cuando son delitos flagrantes, por supuesto que corresponde, pero cuando la violencia está iniciando, está en sus primeras, digamos, en el primer ciclo, es una etapa en la que se puede frenar si se desarrollan procesos, ¿no?, de rehabilitación, tanto de la víctima como del agresor, lo cual también está establecido en la normativa. Por eso creemos que tenemos desafíos muy grandes en adelante. Evidentemente, el proceso de despatriarcalización en nuestro país ya ha sido motivo de análisis y ahora estamos viendo la importancia de implementar políticas públicas con ese enfoque, con enfoque de despatriarcalización, de tal manera que podamos desarrollar políticas públicas, podamos desarrollar estas acciones ya no solamente orientadas hacia el trabajo con las mujeres, sino también con los varones en torno a no solamente a la rehabilitación, sino también en torno a la prevención. Y en eso pues estamos proyectando diseños muy importantes. Este tema de prevención, para ir cerrando también la entrevista, viceministra, es muy importante. ¿Cómo se está trabajando en prevención? ¿Cómo se está llegando? ¿A qué sectores se va identificando para hablar de prevención? Sí, se ha identificado la necesidad de socializar mucho más la ley 348, con la población de manera directa. Y ahí la responsabilidad, sobre todo, es de las entidades autónomas, especialmente de los municipios. Pero desde el nivel nacional se ha ido ya implementando campañas orientadas a la prevención y justamente a la deconstrucción de mentalidades machistas, de mentalidades patriarcales. Parte de este proceso es la campaña Es que nada justifica la violencia, para desnaturalizarla justamente, en un trabajo conjunto entre Justicia y el Ministerio de Comunicación, y a la fecha se viene desarrollando esta campaña en varios medios de comunicación. Pero se va a proyectar una ampliación
porque además de desestructurar estas mentalidades, lo que se busca es generar una cultura del respeto mutuo, una cultura del par complementario. Y por otro lado, se ha visto la importancia, y es parte de las acciones inmediatas que ha definido el Consejo, trabajar con los medios de comunicación, de tal manera que se inserten dentro de los códigos de ética la importancia de no reproducir mensajes estereotipados, sexistas o aquellos que de forma subliminal generen una desigualdad de género, generen una subestimación hacia las mujeres, así como ejercer un control, realizar un monitoreo respecto a los programas, mensajes que estén revictimizando a las mujeres en situación de violencia, o también identificar aquellos programas que estén promoviendo más bien la prevención de la violencia. Ese trabajo, se va a coordinar y va a estar a cargo del Ministerio de Comunicación, que es cabeza de sector en este tema. Ya seguramente para el mes de julio podremos tener algunos avances, informes, resultados respecto a este monitoreo. Viceministra, gracias por habernos acompañado estos minutos. Y siempre había ya la televisión tocando, haciendo seguimiento a estos temas, y cuando guste, bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Recordar en estos días el Día Internacional de la Mujer. La mujer evidentemente no se reduce a la violencia solamente. La mujer es un conjunto integral de luchas históricas, es un conjunto integral de realmente entrega a los desafíos que tenemos en adelante. Nuestras hermanas de las organizaciones cada día nos demuestran la importancia de profundizar este proceso de cambio, pero por supuesto no se pueden llevar adelante estos cambios sin la participación de las mujeres. Así nos ha demostrado la historia del país y así debemos continuar en adelante. Reconocer el valor histórico del aporte de nuestras hermanas y, aunque hayan pasado unos días, felicitarlas por su día, felicitarlas, y creemos que la mejor manera de conmemorar y reconocer el aporte que van realizando es demostrando en el trabajo la coherencia con los principios revolucionarios. Así que muchas felicidades a las hermanas y decirles que continuemos trabajando de la misma manera, con esfuerzo y con compromiso. Gracias, viceministra, por habernos acompañado. Karina Marconi, viceministra de Igualdad de Oportunidades, acá en los estudios de Avia la Televisión. 7 de la mañana con 26 minutos. Pausa y retornamos. Entrevista.